Bendiciones, hermanos y hermanas. Sean bienvenidos y bienvenidas al resumen de lo que ha sido el estudio de la lección de la escuela sabática en esta semana. El día viernes, y la Biblia lo llama el sexto día, día de preparación, porque el Santo Sábado está por llegar y debemos, por lo tanto, prepararnos espiritualmente y también con todas las cosas materiales debidamente hechas antes de que las horas santas lleguen. Así que, hermano, hermana, usted que ya está recibiendo el sábado en algún lugar del mundo, que ya lo está descansando porque pues el sol, ¿verdad?, en algunas partes ya se ocultó, a usted le deseamos un gran, bendecido y hermoso sábado, y que la pase usted ante la presencia de Dios muy feliz. Y a los que todavía no les ha llegado estas horas santas, como nosotros y los demás que puedan estar en otro país, les decimos desde ya también feliz sábado, y que nos gocemos en el Señor en este día que en unas horas llega. Hermanos, hoy quiero también expresar un agradecimiento muy especial a los hermanos y hermanas que están atendiendo el llamado de apoyarnos económicamente en nuestro proyecto médico misionero, como es el Centro de Capacitación en Estilo de Vida, La Verdad Presente, que estamos levantando en un pueblito que se llama Shepherd, Texas, 1 hora al norte de Houston y como 3 horas y media de Dallas. Es un pueblito que está, mejor dicho, es un pueblito pequeñito que tiene como unos 2,000 habitantes, y en las afueras del pueblo, en la parte rural del pueblo, allí el Señor nos permitió que levantemos este centro de estilo de vida y al mismo tiempo de capacitación, porque ahí vamos a enseñar a los que quieran ir por 6 meses a prepararse como obreros médicos misioneros, y también vamos a atender pacientes gratuitamente, como es el sentir que Cristo nos enseñó. Así entonces quiero expresar este agradecimiento, como dije, porque están llegando las donaciones, no llegan en grandes cantidades, son poquitas, pero yo he notado que conmigo el Señor así me ha guiado desde que he empezado. Me hace que con poquito yo haga las cosas. Bueno, no que haga yo las cosas, sino que con poquito me ponga a dirigir que se hagan las cosas. Y he visto allí el milagro de Dios, que con eso poquito el Señor va haciendo maravillas. Así ha sido con la televisión, y ahora veo que es el mismo patrón que estamos siguiendo con esto de el centro de estilo de vida. Pero muchas gracias a usted que hace llegar diezmos, ofrendas, donaciones especiales para esto que en términos adventistas le llamamos sanatorio, pero que técnicamente será un centro de capacitación en estilo de vida. Y muchas gracias. Quiero decirles que pues ese es un proyecto de miles y miles de dólares, por muy sencillo y humilde que lo hagamos. Aquí en Estados Unidos todo es caro. Por eso es que yo siempre les invito a que sigan apoyándonos. Usted ve mi número de teléfono ahí en la pantalla, el número de WhatsApp, más 1-214-881-4029, y usted puede comunicarse con este servidor para decirme cómo puede enviar usted su donación, y yo le voy a explicar cómo hacerlo. Si usted puede transferir directamente de su cuenta de banco a la cuenta de banco de la iglesia, o si lo puede transferir por Cele al número de teléfono 214-881-4029. Las diferentes formas se las voy a dar, y pues que Dios bendiga a los que nos ayuden. Tenemos, aparte de los $100,000 que estamos buscando reunir para construir cabinas, estoy mirando que no se van a construir con 100,000 todas las cabinas, hermanos. Ya vi que los precios están altos, los materiales de construcción están bien altos, y veo que no va a alcanzar los 100,000. Pero quiero ir por etapas, así que quiero primero empezar con $100,000 y construir las que se puedan, y después ir con la otra etapa. Pero también quiero decirles que vamos a necesitar, hermanos, una troca de 6 cilindros que nos permita ir a comprar materiales de construcción, que nos permita después ir a comprar alimentos para cuando ya esté funcionando el centro.
Así que si alguien en su corazón siente el deseo de donarnos una troca de 6 cilindros en buenas condiciones, que pueda permitirnos usarla por mucho tiempo, hágalo saber. Y si alguien quiere donarla seminueva o nueva, usada, como sea, hermanos, es bienvenido. Recuerde, nuestro Ministerio de Salud necesita una troca de 6 cilindros. También necesita una trailita abierta de 10 pies por 5 de ancho. Y vamos a necesitar también una van donde vamos a transportar a los pacientes para cuando los llevemos a hacer terapias fuera del centro. Así que esos son, hermanos, los pedidos que hay para esta obra, y yo los dejo aquí y dejo al Espíritu Santo para que obre en el corazón de aquellos que oyendo se sientan llamados a aportar. Que Dios les bendiga por atender este llamado. Aquí están mis hermanos, mis amigos, que esta semana los he tenido descansando porque estuve grabando con los hermanos de Houston, pero ya están conmigo otra vez aquí para hacer el resumen. Mi hermano Tony, bienvenido. Gracias, pastor. Buen día, hermano Carmelo, y a todos ustedes, hermanos. Pero mientras usted hablaba, pastor, yo estaba, mi mente estaba trabajando. Yo estaba aquí, pero mi mente no estaba aquí, porque estaba mi mente cuando los pioneros. No hay dinero para hacer la obra. ¿Cómo la vamos a llevar a cabo? Y la fe de la hermana Huayco dice, no, esta obra no es mía, esta obra es del Señor. Amén. Y va a salir adelante. Amén, gloria a su nombre. Y salió adelante. También esperamos en Dios que también esta salga adelante y va a salir adelante. Amén, así es. Bueno, pues gracias por la invitación y gracias porque estamos aquí otra vez para estudiar de su santa palabra. Amén. Hermano Carmelo, bienvenido. Gracias, varones. Yo también le doy gracias al Señor por estar aquí después de haber tenido unos días de descanso, pero el Hijo de Dios no descansa, ¿verdad? Como quiera, hay muchas áreas en las cuales tenemos que trabajar, pero es un placer, ¿verdad?, seguir compartiendo esta palabra. Y también, como hablaban aquí los varones, toda obra del Señor empieza con sacrificio, ¿verdad? Así como nosotros mismos, ¿verdad?, que cuando empezamos a conocer al Señor necesitamos cambiar que el Señor cambie más bien muchas cosas de nosotros, y es un sacrificio dejar cosas que por tantos años hemos estado habituados a hacerlas, ¿verdad? Entonces así también la obra que se está por realizar, que es un proyecto que viene del Señor, el Señor lo va a llevar adelante, pero quiere llevarlo con tu ayuda y con mi ayuda, hermano, hermana. Así es que, ¿verdad?, que podamos ser colaboradores en la obra del Señor, y también no solamente económicamente, sino también, ¿verdad?, crecer espiritualmente. Y para eso estamos aquí, para que el Señor nos ayude juntos a seguir adelante. Amén. Y no puedo pasar más allá adelante sin antes decirles que mañana es un día de fiesta, hermanos, como ya mencioné, es las horas santas del sábado, y en nuestra iglesia de advenimiento del séptimo día de los Tres Ángeles estaremos celebrando la Cena del Señor, estaremos conmemorando la Cena del Señor por la tarde, a las 7:58, bueno, 8 de la noche, pongámosle. Eso significa de que a las 5 de la tarde va a ser la Cena del Señor. 3 horas, de 5 a 8. A las 5 de la tarde será la Cena del Señor, porque buscamos que concluya con la puesta del sol. Y estamos invitando a los hermanos de la Iglesia de Advenimiento, los hermanos que ya han hecho ese pacto con el Señor de bautizarse y que también quieran experimentar esa bendición, a que no falten a esta conmemoración de la Cena del Señor. Y también estoy recordando a los hermanos que este domingo continuamos allá en Shepherd, Texas, donde estamos construyendo el centro de salud. Continuamos con la limpieza del terreno, así que no se les olvide que hay que ir también para allá el domingo, muy tempranito. A nosotros, los que vivimos en Dallas, tenemos que irnos por lo menos a las 4 o 5 de la mañana para llegar allá temprano, porque son 3 horas y media de viaje, para poder dedicarle unas buenas horas del día al trabajo. Están todos invitados. Vamos a arrodillarnos para pedir la bendición de Dios para el resumen de este día. Hermano Tony, por favor. Sí. Bendito Dios y Padre Celestial. Amén. Agradecidos estamos delante de tu divina presencia, Sí, Señor, amén. suplicando, Padre, que perdones primeramente nuestras faltas, nuestros pecados, y esta plegaria no sea obstruida, sino que llegue hasta tu trono de gloria y majestad, Padre. Amén. Padre Santo. Y tu Santo Espíritu
ponga palabras en nuestros labios, Amén. aclare nuestra mente, Amén. y todo lo que hablemos sea dirigido por ti, pueda penetrar en los corazones, en las mentes de tus hijos, y el mensaje que tú tienes por medio de estas lecciones de escuela sabática puedan ser de fortaleza para cada uno de tus hijos. Amén. Padre. Sí, Señor. Sé también hay combate en los controles, sé con cada uno de estos aparatos que tú prestas, Padre, porque todo es tuyo. Tú los prestas para llevar a cabo la obra, los ponemos pues en tus manos. Amén. Te doy las gracias también porque toda la semana me has tenido ocupado, Padre, compartiendo tu palabra. Gracias, gracias. Sé con ese muchacho también que está estudiando. Amén. En tus manos lo pongo. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Antes de continuar, se me había olvidado que alguien me escribió de San Antonio, Texas, preguntando si tenemos iglesia de advenimiento ahí en San Antonio. Pues ahora le digo que sí, tenemos una congregación en el 16.320 de la calle Hibner, allá por la Militar y la Hibner, por allí cerca, allí 16.320, calle Hibner. Ahí está nuestra congregación, rentamos allí en la segunda planta de un templo, y estamos diciéndole a usted, amable televidente, ahí en San Antonio del canal 51.3, que nos visite y adore a Dios con nosotros mañana. Y lo mismo en Houston, Texas, ¿verdad? En el 1023 Harbor Street tenemos también nuestra congregación para que busque allí y adore a Dios con nosotros. Lo mismo en Fort Worth, Texas, en Fairfield, en Corsicana y en la iglesia central de Irving. Le esperamos. Vamos al resumen. Hermano Tony, ¿qué más encontró en esta lección usted después de que estudié con los hermanos de Houston toda la semana? ¿Qué más encontró usted importante para destacar este día? Bueno, encontré que hay una pregunta que es la que dice que ¿qué puede estar impidiéndome a mí? ¿Qué te puede estar impidiendo a ti? Dice, para que no recibamos el Espíritu Santo, ¿qué puede ser lo que está impidiéndonos? Y estudiando en la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, que es donde estamos leyendo, encontré que es la falta de fe y consagración. Mi falta de consagración y de fe, hermano. Cuando se hace a un lado el yo y se reconoce que Dios es el que trabaja en nosotros y le abrimos nuestro corazón, Él va a obrar. Y esto pasó en los Hechos de los Apóstoles. Mire, les voy a leer el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, del 7 al 9. Dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Qué fue lo que hizo que hubiera esa purificación? La fe. Creyeron, y desgraciadamente es lo que más nos falta, hermanos. Creer en el Señor, creer que Él está ansioso por derramar de su Santo Espíritu en nosotros. Él quiere hacerlo, pero nuestra falta de fe, nuestra inclinación a lo mundano es lo que está impidiendo que el Espíritu Santo venga sobre su pueblo, sobre su iglesia, para llevar a cabo las mismas obras que hicieron los apóstoles, hermanos. Miren, les voy a leer lo que dice Consejos para la Iglesia. Es la página 117, dice, Lutero, está hablando de Lutero, como cuando él estaba en ese dilema, ese problemón, diríamos, porque era contra toda la iglesia, papa y obispos, sacerdotes, todo contra de él. Y dice así, Lutero no ignoraba la tempestad que estaba a punto de desencadenarse sobre él, pero se mantuvo firme, confiando en que Cristo era su escudo y fortaleza. Con la fe y el valor de un mártir escribía, ¿qué va a suceder? No lo sé, ni me interesa saberlo. Sea donde sea que estalle el rayo, permanezco sin temor. Ni una hoja del árbol cae sin el beneplácito de nuestro Padre Celestial, cuanto menos nosotros.
esa fe firme en el Señor, que pase lo que pase, Él va a estar con nosotros. Amén. Eso es lo que nos va a sacar adelante. Y es lo que Él está esperando, que creamos en Él, hermano. Que abramos nuestro corazón y pidamos la bendición del Espíritu Santo. Amén. Interesante punto, hermano Carmelo. ¿Usted qué le pareció de esta lección? ¿Qué punto quiere destacar? Vamos a ver el punto 2, que dice, ¿con qué propósito práctico necesitaban los apóstoles el don de lenguas? Aquí es un punto donde pues mucha gente, hermanos, se hacen bolas porque quieren. Este punto está bien especificado en el capítulo 2 de Hechos, versículo 8. Fíjense lo que dice, y bien claro que lo podemos entender. Dice capítulo 2 de Hechos, versículo 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ahí estamos hablando de qué se está tratando, ¿verdad? El propósito de que Dios había dispuesto para que estos discípulos recibieran el don de lenguas. El Señor todo lo tiene bajo control, hermanos. Él sabe bien lo que iba a pasar en esos momentos. Y es por eso que cuando vino el Espíritu Santo, ¿verdad?, los discípulos ahí empezaron a hablar. Fíjense lo que dice acá en la parte de abajo del lunes. Dice que algunas de estas personas que estaban gobernadas por un espíritu de fanatismo, tienen manifestaciones de lo que llaman dones y dicen que el Señor las ha colocado en la iglesia. Hablan en una forma jeringosa, en una forma que ni siquiera se entiende, incomprensible, que llaman la lengua desconocida. Y que lo es, no solo para el hombre, sino para el Señor y todo el cielo. Así es que estos dones son fabricados por hombres y mujeres, ayudados por el gran engañador. Así es, cuando nosotros muchas veces tomamos un punto de la Escritura, y un punto ustedes saben bien que lo podemos interpretar en diferentes maneras cada uno, ¿verdad? Pero cuando leemos los contextos anteriores y los textos posteriores, nos damos cuenta de qué precisamente se está tratando el asunto. Ahora, hermanos, yo siempre me gusta dar un testimonio, ¿verdad? Yo en una ocasión andaba yo colportando y estaba visitando una familia que eran de otra denominación. Entonces, en una de esas veces, cuando yo llegué allí, había varias personas allí todavía, ¿verdad? Y empezamos a hablar precisamente sobre el punto porque ustedes saben que mucha gente dice que si uno no habla en lenguas, uno no tiene el Espíritu Santo. Entonces, pues ahí agarramos, ¿verdad? Y ya, pues, a cada uno, ¿verdad? Yo les dije, miren, hermanos, pues, disculpen, yo tengo que retirarme, digo, vamos a orar. Está bien, hermano. Y ya empezamos a orar, me pidieron que yo llevara la oración. Pero, hermanos, estaba en esos momentos cuando yo estaba orando, estaba escuchando a los demás, que estaban en una manera, diría uno, como si estuviéramos en un mercado, como si cada quien hablando, ¿verdad?, en sus balbuceos ellos. Yo estaba llevando la oración, pero si nomás porque me concentré, si no, me hubieran perturbado a mí también la oración. Pues la tenía audible, ¿verdad? Y ellos también era audible, pero eran puros balbuceos que ellos tenían y que, ¿verdad?, es triste, pero al último les pregunté qué era lo que estaban hablando. Dice, no, es que usted no entiende, hermano, porque usted no tiene el Espíritu Santo. Pero son cosas que no me supieron explicar. Así es que, hermanos, tengamos cuidado, ¿verdad? Porque fíjense lo que dice aquí, que el Espíritu Santo, cuando se manifestó en esa ocasión, hizo con los discípulos lo que los discípulos no hubieran podido hacer en toda su vida. Precisamente el haberles hablado a toda esa gente que se reunió, que tenían diferentes lenguajes, ¿verdad? Aunque eran judíos, pero ya muchos de ellos ya habían nacido en otras partes donde habían sido esparcidos. Entonces ahí podemos ver que realmente se necesitaba. Y en este tiempo también, yo por ejemplo, yo hablo el español, ¿verdad? Yo no hablo mucho el inglés y mucho menos el chino y otros, pero en el último tiempo el Señor, si lo cree necesario y lo amerita para que yo hable con alguna persona de diferente lengua, Él me lo va a proveer. Así es que, hermanos, solamente
que le pidamos al Señor que nos use en todo momento y en todo lugar. Y como he dicho siempre, que seamos de bendición donde quiera que el Señor esté, ¿verdad? Que nos ponga. Así es que el Señor nos ayude y podamos analizar estas cosas, hermanos, porque precisamente en este tiempo que estamos viviendo, el Espíritu Santo es el que más necesitamos, porque como dijo el Señor Jesús, yo me voy a ir, pero les voy a mandar otro ayudador, otro consolador para que esté con ustedes hasta el último día. Así es que el Señor nos bendiga. Un punto que esta lección trajo a la luz es el que tiene que ver con el sentimentalismo. Aunque no utilizó ese término, pero sí, en eso tiene que ver todo esto del hablado en lenguas, falso don, que ahora en día se propaga. El sentimentalismo es una trampa y tristemente es lo que predomina en muchísimos cristianos. ¿Cuánto debería el cristiano actuar más bien en base a la razón y no en base a los sentimientos? Porque cuando se actúa en base a los sentimientos, entonces, hermanos, hemos caído en el sentimentalismo y allí Satanás se aprovecha. Decía un cristiano, yo decía, desde que llegaba a la iglesia, decía, esa iglesia era tan poderoso lo que se sentía ahí, decía, que yo me recuerdo que me arrodillaba y yo saltaba de mis rodillas. Es un poder que yo no lo he sentido en ninguna congregación. Y él destacaba eso como una muestra de que ahí estaba el Espíritu Santo. Otro decía, yo cuando voy a la iglesia, es un sentimiento, dice, que yo le lloro al Señor. Yo derramo lágrimas. Y es un gozo. Mi gozo se convierte en llanto. Cuando alabo, no sé, siento una inspiración. Y entonces el sentimentalismo se desborda. Y según como te toque en la batería, o según como te toque en el piano, entonces, mi hermano, así tus sentimientos se van guiando, y tú experimentas muchas cosas. Esto es una trampa. Porque cuando tú preguntas a un cristiano de estos que dice que siente ese gozo, siente esa situación hermosa, esa experiencia hermosa, y luego tú le dices, ¿y qué de los santos mandamientos de la ley de Dios? Oh, no, dicen, esa es ley de Moisés. Eso ya no estamos más obligados a guardarla. No, es sábado, no, ¿qué es sábado? Es el domingo, el día del Señor. Oh, hermano, hermana. El sentimentalismo te ha ganado tanto que la razón no te da para analizar que estos puntos son importantes y que tienen que ver con la obediencia a tu Dios. Mira, hermano, hermana, yo quiero decirte en el nombre del Señor que pongas atención a lo que dijo Jesús. Guardaos, dijo él, de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Cuando Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas, Él lo dijo porque, hermanos, ¿qué es lo que hace un profeta? Un profeta verdadero, ¿qué es lo que hace? ¿Acaso no es hablar de parte de Dios? Por lo tanto, ¿qué es lo que hace un profeta falso? Un profeta falso lo que hace es pretender hablar de parte de Dios para pervertir las mentes de aquellos a quienes les habla. Y lamentablemente, mucho falso profeta hoy en día ha surgido en el mundo, induciendo a la gente a servicios de adoración basados en el sentimiento, basados en el sentimentalismo. Mira, hermano, hermana, falsos profetas han salido ahora ofreciéndole a la gente que entre por la puerta ancha, por el camino ancho para llegar al cielo. Oh, aquellos profetas que se levantan y que son verdaderos, diciéndole a la gente, no, entren por la puerta estrecha, entren por el camino angosto. ¿A esos cuántos le hacen caso? Las iglesias de esos
profetas verdaderos, ¿cuántas están llenas las iglesias? Pero ve a ver las iglesias del camino ancho, de la puerta ancha, ve a ver cómo están. Megas. Saltando unos, gritando otros, hablando en lenguas. Es un sentimentalismo que embarga a millones. Y los falsos profetas, como saben que la gente le gusta que le lleguen por allí, entonces cuando elaboran sus sermones, no son sermones de amonestación del pecado, no son sermones de llamado a la santidad, sino que son sermones de prosperidad, lo que la gente quiere escuchar. Y hasta en la iglesia adventista, pastores están predicando así. Ahí andan los hermanos buscando esos temitas así que les hablen de amor, porque están, hermanos, siendo guiados por el sentimentalismo. Hermanos, este es el tiempo de actuar basados en la razón y no basados en los sentimientos. La lección vino tocando este punto, y hoy se lo voy a leerlo como lo dice el don profético. Oiga, dice: el fanatismo, la falsa agitación, el falso hablar en lenguas y los servicios ruidosos han sido considerados dones que Dios ha colocado en la iglesia, y algunos han sido engañados. Oigan esto. Me recuerdo cuando este servidor estaba de pastor allí en la conferencia. Ya estaba uno allí diciéndome que por qué no metíamos el cajón. Y yo cuando, ¿qué es eso del cajón? Es que cuando estamos con los servicios de alabanza, unos jóvenes pueden estar con la guitarra y otros pueden estar con el cajón. Y el cajón, hermanos, específicamente es un cajón donde la persona se sienta y va tocándolo al ritmo de, como puede atraer armonía con las guitarras. Pero ¿dónde se ha visto el cajón? ¿De dónde se ha sacado del cajón? ¿A dónde, hermanos, está eso? Miren, hay hoy en día una serie de servicios de adoración con una serie de instrumentos buscando, hermanos, llegarle al sentimiento de la gente, donde la gente sienta. Y la gente dice, yo voy a esa iglesia porque ahí siento. Ahí no se siente nada, dicen, cuando saben que les amonestan, cuando saben que les llaman a la santidad, ahí no sienten. Hermanos y hermanas, la sierva del Señor dice, muchos han sido engañados, porque se dejan ir por el fanatismo, por la falsa agitación, y creen que esos son dones de Dios, dice, pero engañan. El fruto de todo esto, dice, no ha sido bueno. Por sus frutos, dice, los conoceréis, hablando ella de los falsos profetas. Y por último cierro, dice, el fanatismo y el ruido se han considerado como evidencias especiales de la fe. Algunos no quedan satisfechos al asistir a una reunión a menos que pasen un momento intenso y feliz, y trabajan para esto y despiertan sentimientos de excitación, pero la influencia de tales reuniones no es benéfica. Pudiéramos seguir hablando, hermanos, más, pero me quedo con esto. Les digo en el nombre de Cristo, actuemos, hermanos, con esto, con el cerebro. Evaluemos, analicemos y actuemos más por la razón que por los sentimientos. El sentimentalismo es una trampa. ¿Qué más, hermano Tony, encontró usted importante? Bueno, nos habla también acerca de el derramamiento del Espíritu Santo que vino en Pentecostés, y cómo la sierva del Señor nos habla de cómo va a venir y va a ser superior todavía al derramamiento que vino en tiempos del Pentecostés. Hablando de Joel 2, 28 y 29, dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Promesa que tuvo su primer cumplimiento en el Pentecostés apostólico, pero no tuvo todo su cumplimiento, porque aquí nos habla que después de aquellos días el sol se oscurecerá, y eso no pasó en tiempos de los apóstoles. La luna se convertirá en sangre, en fin, todos esos acontecimientos fueron después de los apóstoles, y estamos esperando ese derramamiento del Espíritu Santo. Y miren cómo lo pone el Espíritu de Profecía en comentarios bíblicos de la hermana White. Dice: es con ferviente anhelo que
anticipo el tiempo cuando se repetirán los sucesos del día del Pentecostés, aún con mayor poder que en esa ocasión. Juan dice: vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Entonces, como en el momento del Pentecostés, la gente oirá la verdad que será presentada a cada hombre en su propio idioma. En el Pentecostés, cada uno de los que estaban ahí eran de diferentes nacionalidades, y sin embargo los oían que les hablaban en su propio idioma. No era jerigonza, no era un ruido nada más como el que hoy se experimenta en las iglesias que tienen eso de que hablan en lenguas. No, esto eran idiomas. Y a propósito, el hablar en lenguas tiene un propósito bien definido, porque el apóstol Pablo dijo que él prefería hablar 5 palabras en un idioma que entendieran los que estaban escuchando, que 10,000 que nadie entendiera, porque se está tratando de idiomas, hermano, no de ruidos. Y decía, el hablar en lenguas tenía un propósito, así como en la Torre de Babel Dios confundió el idioma porque todos tenían una misma habla, pero Dios allí confundió los idiomas, dio los diferentes idiomas que ahora existen con un propósito, y era que no estuvieran unidos en ese propósito de construir esa torre enorme, porque eso estaba en contra de Dios. Querían hacerse esa torre y hacerse de un nombre, no querían ser reconocidos por el nombre de Dios. Por eso Dios dividió a toda esa nación, toda esa gente. Pero ahora el propósito de Dios de las lenguas es para unir a su pueblo otra vez, para unirlo, pero con la vista, no en una torre, sino en el dador de la vida, en nuestro Salvador Jesucristo. En reconocer lo que Él vino a morir, dar su sangre para salvarte a ti y a mi hermano. Ese es el verdadero don de lenguas, que el que escucha el mensaje de salvación en su idioma, no en ruidos que ni el que lo está diciendo lo entiende. No, ese no es el don de lenguas, hermano. Estudia bien la palabra y te vas a dar cuenta que no es el don, el verdadero don de lenguas. Y a mí me fascina, me fascina al estar leyendo esto, cómo va a ser. Y yo quiero estar allí, aunque ya desde ahorita ya ha estado sucediendo. En Ensenada sucedió. Una filipina no hablaba nada de inglés ni español, y una hermanita no hablaba nada de filipino ni tampoco inglés, y estuvieron por más de 1 hora hablando. Y cuando terminan, oye, ¿tú hablas filipino? No, yo no hablo nada de filipino ni inglés. Pero, ¿cómo estabas hablando con esa filipina? No, ella habla bien el español. Bien el español que habla. Le preguntan a la filipina, oye, ¿tú hablas el español? No, ella habla el filipino. Habla bien el filipino. ¿Quién estuvo allí? El Espíritu Santo. Amén. Ese es el verdadero don de lenguas, hermano. Muy bien, vamos entonces a cerrar acá, oyendo al hermano Carmelo también con otro argumento. Bueno, como dice ahí el punto número 5, ¿verdad? En todo momento, en todo lugar, siempre hay 2 clases de personas. Allí en ese momento también había 2 clases de personas. Personas, ¿verdad?, que podemos ver que hablaban otros idiomas, y personas que, aunque también hablaban, ¿verdad?, el idioma de los apóstoles, como quiera que sea, esas personas también habían participado en la crucifixión, en la muerte. Cómo la influencia tiene tanto poder, hermano, hermana, que cuando nosotros no escudriñamos la palabra, cualquier viento de doctrina nos lleva. Ahí podemos ver que los sacerdotes, los fariseos, los saduceos gritaban crucifícale, y toda esa gente, había mucha gente allí ignorante que no conocía, es más, que a veces ni sabía nada de eso, pero también ellos estaban gritando lo mismo. Entonces ahí estaba la otra clase que, como dije antes, verdad, que eran los sacerdotes, los saduceos, también con el ceño fruncido, todavía viendo, a ver, verdad, esperando ellos ver el rostro atemorizado de los apóstoles, viéndolos ver, verdad, que no sabían ni qué hacer. Pero cuando se dieron cuenta, verdad, de esta reacción de los apóstoles, cómo el Espíritu los posesionó de ellos, y cómo estaban hablando con tanto valor, que aún Pedro,
¿verdad? Que fue el que más habló, que aún Pedro, que en aquella ocasión negó a su maestro ante las autoridades cuando estuvo allí, ¿verdad? Este era otro Pedro diferente, lo podemos ver. Pero hermanos, como dice aquí, que esa misión que los apóstoles tenían, dice que la misión del Espíritu Santo es revelar a la mente el carácter de la consagración que acepta a Dios. Mediante el Espíritu Santo, el alma es iluminada y el carácter se renueva, santifica y exalta. Y lo podemos ver ahí en los apóstoles. En los apóstoles, que varios de ellos tenían un carácter fuerte, como a veces me sale a mí también, ¿verdad? Y que le pido al Señor que siga trabajando conmigo en ese carácter. Pero ahí lo podemos ver. Aún aparte de eso, el valor de Pedro todavía para enfrentarse con toda esa gente, hermanos, como lo dice ahí en Hechos 2, 36 y 37, donde dice Pedro que les está hablando, y dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón la gente y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba haciendo la obra ahí en esa gente que en aquel tiempo había sido ignorante, que por ignorancia, pero llevadas por esas autoridades, ¿verdad?, a que hicieran lo que llegaron a hacer. Entonces aquí esas mismas personas y muchos de esos dirigentes también reconocieron que habían hecho mal, y por eso dijeron: varones, ¿qué vamos a hacer? Y Pedro les dice en el 38, entonces Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Es cuando nosotros podemos recibir el Espíritu Santo, cuando nosotros hemos reconocido nuestra condición, hermano, hermana, cuando nos hemos puesto en las manos del Señor, nos hemos puesto a cuentas, y entonces Él obra en nosotros, ¿verdad?, esto que obró en los discípulos, y lo vamos a estar viendo en un muy largo tiempo, muy pronto, hermanos, que la manifestación del Espíritu Santo se va a ver. ¿Te gustaría ser participante en esos momentos, hermano, de poder recibir la totalidad, la plenitud del Espíritu Santo en tu vida? Yo sí, ¿verdad? Espero que tú también, y que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a que si hasta aquí no hemos tenido, ¿verdad?, esa convicción, no hemos tenido ese encuentro con el Señor Jesús, y no hemos permitido que el Espíritu Santo more en su totalidad y nos haga aptos y nos use para su servicio, pues es tiempo. Todavía el Señor en su misericordia nos está teniendo paciencia y nos está dando oportunidad para que nos entreguemos a Él, hermano. Y así fue el estudio que tuvimos durante la semana, titulado Poder en el Pentecostés. Con este resumen hemos destacado los puntos más importantes de lo que fue este estudio, esperando, hermanos, que así nosotros podamos tener el discernimiento correcto de lo que fue esa experiencia allí, en esa ocasión, en el Pentecostés, y no seamos engañados, y basándonos en todos estos principios, así nosotros, hermanos, seamos guiados por el Espíritu Santo en este tiempo. Amén. Vamos a orar para pedirle a Dios su dirección. No cabe duda, Padre, que cuando el Espíritu Santo se manifiesta, sus frutos son distintos, sí, Señor, a lo que ahora la gente le atribuye que es hecho por el Espíritu Santo. Hemos visto, Señor, los frutos verdaderos, el verdadero don de lenguas, Padre, que el Espíritu Santo dio. Hemos visto, Señor, cómo de eso se extrae una tremenda lección para lo que debemos nosotros tomar en cuenta al ser guiados en este tiempo a toda verdad. Pedimos para que nosotros, los radioyentes, los televidentes, podamos verdaderamente, Señor, discernir de lo que está ocurriendo en el mundo religioso hoy, y que no seamos engañados, Padre, sí, por fanatismos, por sentimentalismos, por falsos dones o falsos profetas, Padre, que buscan engañar. Te rogamos, por favor, que nos ayudes para mantenernos siempre guiados por sendas derechas, que tu Espíritu Santo sea, Señor, quien nos dé el don que quiera, en el tiempo Señor, que quiera, y que nosotros, Padre, estemos tan preparados para que ese don se pueda derramar sobre nosotros. Pedimos tu bendición y la dirección de tu Espíritu
para lo que resta de nuestro caminar en esta vida con Cristo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén.